Buenas noches, querido José, querida María José, querida audiencia, personas del panel y de la plataforma, de la consola. Un abrazo a la orden. Perfecto. Osvaldo, bueno, primero que nada, es evidente que al culminar un año en pocos días más, en pocas semanas más, es indudable que hay que hacer un repaso, una evaluación de lo que ha venido ocurriendo en materia política, lo que ha pasado con el gobierno, las últimas medidas adoptadas en las últimas horas, además con este alza de salarios. He leído en algunos artículos y también algunos politólogos que hablan de una caída vertiginosa de la popularidad del presidente Guillermo Lasso en los últimos meses, y estas medidas adoptadas buscarían apoyar justamente esa imagen para terminar mejor el año. No creo que exclusivamente por eso se tomen estas medidas, pero es importante conocer su análisis con respecto a este tema, primero que nada. Bueno, un gobierno que está en una situación bastante complicada desde mi perspectiva, básicamente por sus niveles de aceptación y los indicadores un poco de esperanza de la gente. Es decir, digamos, Moreno tenía porcentajes aproximados al 60% que le duraron casi medio mandato, un poco más, hasta octubre del 19. Y lo que llama la atención en el caso de Lasso es que esos niveles se esfumaron en menos de un año. Hoy la aceptación del presidente, bueno, más o menos bordea el 40, 35%, lo cual son valores que, bueno, más que el porcentaje como tal, es el tiempo en que estos valores han llegado a los niveles, por las razones que sean. Yo creo que, bueno, eso tiene una explicación, la crisis carcelaria, la crisis económica, un poco el sistema de salud, que no había ningún cambio positivo en ese sentido, que era una de las cosas que la gente estaba a la expectativa, y hay que tomar en cuenta que los sectores populares hacen uso de la red de salud pública. Bueno, algunas medidas interesantes como el incremento salarial, que me parece fundamental, importante, eso le inyecta liquidez a la economía de la gente. La vacunación, que fue la primera etapa extraordinaria, creo que nos dejó una lección de lo que los ecuatorianos somos capaces de hacer cuando el sistema privado y el público juntan el hombro. 3 días seguidos el Ecuador rompió récord mundial en materia de vacunación, pasará eso a la historia. Pero me parece un poco la comunicación, la gestión como tal, y ciertos errores que creo que el gobierno ha cometido. Creo que el Lasso ha tomado, por un lado es valiente, tomar en primera persona los problemas, pero eso de alguna forma te desgasta, para eso son los ministros, pues, ¿no? Así que hay que tomar en cuenta también que es menos de un año, que no llegamos a los 6 meses con este gobierno, o tal vez un poquito más, y creo que es muy prematuro todavía como para hacer lecturas determinantes en ese sentido. Coincidimos, Osvaldo y María José, en lo que tú dices, porque yo creo que el gobierno ha hecho mucho, pero ha comunicado muy mal. El gobierno probablemente ha hecho más de lo que eh, ha comunicado de manera idónea, y todos sabemos que lo que no se comunica no se conoce, y peor aún si es que no se comunica bien. Y más allá de críticas que no tienen nada que ver en lo personal con nadie, es básicamente viendo el panorama. Justamente el primer análisis que hay que hacer, siendo franco y honesto en una opinión, es ver lo que se hizo al inicio del gobierno, porque era indudable que la primera medida económica, social, política, de todo, era indudablemente la vacunación. Y mucha gente dijo públicamente, si el gobierno logra hacer lo que dijo en campaña en los primeros 100 días de vacunar a 9 millones de personas, realmente ya con eso mejor continuemos y elijámoslo para 4 años más. Es decir, asumiendo que eso era casi imposible, pues lo logró. Pero también es cierto, Osvaldo, que lo logró gracias al compromiso de todos. Cuando se habla de concertación, yo creo que logró concertar entre propios y extraños, izquierda, derecha, empresarios, sector público, lo que se necesitaba. Lo que no entiende mucha gente es que esos son como rounds, ¿no? En donde dicen, bueno, ya aquí todo está bien, hay una tregua, pero luego tenemos cada uno, izquierda, derecha, centro, etcétera, continuar pues por nuestro andarivel, y continúa nuevamente la bronca
los problemas. Y yo creo que eso en gran medida es lo que ha terminado de afectar la imagen del gobierno por un lado y por otro lado la del país también, ¿no? Sí, sí, también hay que tomar en cuenta un poco el proceso previo a la llegada de Lasso al poder. Digamos, Moreno tomó ciertas medidas que tuvieron consecuencias terribles. Un ejemplo de esto es el haber reducido el porcentaje en materia del sector carcelario en un 70%. Ahí los resultados. Y creo que hay debates que hay que tener, el tema de la inseguridad. Eh, yo, por ejemplo, no veo Netflix, para empezar, no estoy ni suscrito, entonces sería un mal libretista de estas series de ficción, escucho cada fantasía que la gente dice. Hay que revisar los porcentajes, las cifras en materia de seguridad que tuvimos hasta el gobierno de Correa. Pues no soy simpático para algunos periodistas, pero el porcentaje más bajo de inseguridad de la historia democrática la tuvimos en el 2017 con 5.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En este momento, Guayaquil es más peligrosa, de acuerdo a los indicadores, a Sinaloa, que es la capital mundial del narcotráfico. Tenemos 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso para mí, más allá de que sí, pues que había pactos con los extraterrestres y con los narcos de por aquí, y yo lo vi en una serie, me llegó un videito WhatsApp, veamos las estadísticas y al margen de reivindicar, porque creo que también cometió muchos errores el correísmo, eh, encontremos los por qué es lo que hizo esa administración, y qué es lo que debemos de hacer para volver a llegar a esos valores que, de acuerdo a los indicadores de organismos serios, tuvo el Ecuador en algún momento, o al menos tuvo Guayaquil. Entonces, en ese escenario, creo que hay temas o hay banderas o hay cuestiones que el gobierno debe doblar la oferta y mostrarse más eficiente. Esto no se puede resolver con calidad. No puede ser posible que el gobierno esté pidiendo ayuda para vacunar, que esté pidiendo que donen medicinas los privados, que adopten escuelitas. Es una brutalidad. El rol del Estado es ese. La caridad es lírica, es romántica, pero no alcanza, no sirve. Entonces, en ese escenario, creo que hay temas que el gobierno nacional debería reflejarse en otros gobiernos. No vamos a particularizar en X gobierno para efectos de tomar decisiones que creo, porque adicionalmente a esto, el gobierno tiene viento favorable. El petróleo está bordeando los $80 con miras al alza. Las commodities, las materias primas están disparadas, están enloquecidas en el mercado internacional y el 22 pinta para lo mismo. Entonces, probablemente Lasso tenga más dinero en las arcas públicas de las que tuvo el correísmo en su momento. Eso creo que da para que, aquí no hay ciencia, esto no es de guardar la platita en fondos en Brickell o en Suiza para que haya más condominios en Miami, sino todo lo contrario, esa plata creo que debe entrar al sistema financiero en un momento tan complicado como el que tenemos. Entonces, para mí, el gobierno de Lasso se consolidará el próximo año si es que apuesta a buscar inversión pública en varios sectores. Bien, ahora, María José, antes de que entres tú, por favor, hoy con mucha más fuerza que en otros días, he escuchado y he visto para que un par de videos por ahí de frente que están tratando de impulsar, todos sabemos que el próximo año va a ser un año político de cara a las elecciones seccionales, se va a mover mucho y las provinciales, y se está impulsando o se estaría impulsando la candidatura para prefecto de Guayas al abogado Jaime Nebot Saadi, volviendo nuevamente a la palestra política, y entonces yo digo, pateando el tablero político como el establishment que ya está como establecido, el uno no va, el otro no va, el otro sí. ¿Qué pasará en ese escenario hipotético, Ovaldo? Interesante. Bueno, Nebot, algunos lo denominan el alcalde emérito. Es un personaje político indudablemente que es importante, sobre todo en Guayaquil. Ahora, es un hombre que está bordeando los 80 años, eso no significa que no tenga un valor o pueda seguir sirviendo al país o a la ciudad o a la provincia. Eh, pero ahí es súper interesante porque la prefectura es un espacio, al menos en lo que he podido ver, sobre todo en estudios que no se publican, más que en los que se publican. Tú y yo sabemos perfectamente cuál es el fin de esos estudios que ruedan en cadenas de WhatsApp, qué sé yo, en reuniones. Yo creo un espacio, al menos en la prefectura,
bastante amplio para la construcción de cualquier tipo de liderazgo. Cualquier cosa podría pasar. O sea, el primero no está a mucha distancia del último, por decir. Es decir, si quien en cabeza tiene 15, el que está quinto tiene 8. Cosa que en la alcaldía es un poco distinto. Entonces, Nebot, sin duda alguna, no deja de ser una alternativa, por las razones que, bueno, que ya sabemos, nivel de conocimiento, relativos, obviamente, y retrasos. Y en lo personal, ya esto es una percepción como persona, como ciudadano. A mí me daría gusto tener un funcionario de esa experiencia, eh, con todo lo que le podamos criticar, pero también es un hombre que tiene... Es más, yo siempre lo dije en varios micrófonos, incluso en los suyos, que él debió ser la alternativa presidencial en su momento. Pero al margen de eso, Indudable. ojalá que lo haga, y si no lo hace, bueno, está en su derecho. Entiendo que es un tema familiar, pero lo familiar era para la presidencia. Vamos a ver qué decisión toma él, sin perjuicio que la prefecta va a tener que consolidarse. Yo todavía no percibo una construcción como lo hizo Jairala. Por ejemplo, Jairala terminó, era el sinónimo de prefectura, era el sinónimo de prefecto, algo que no he logrado todavía creo construir a nivel de ciudad, al menos en los sectores populares y en los sectores medios es mejor evaluado. Pero en todo caso, yo sí siento ese espacio que está abierto en el ámbito provincial, a salvo que aparezca una figura tan fuerte como el alcalde de Nueva. Ahora, y Continuamos. Osvaldo, ¿qué tal? Sí, son las 6 de la tarde con 49 minutos y dentro de también el contexto que estábamos anteriormente analizando, que es la situación actual del gobierno, definitivamente lo social está trayéndole más trabas de las que era realmente su arcoíris, por así decirlo, que tenía que frenar justamente las crisis, ¿no? La situación, como vemos en los dispensarios médicos, en los centros de salud, también la situación carcelaria y en cuanto a derechos humanos, y definitivamente también lo que ocurre con ciertos políticos que están actualmente en prisión y que, como el ex vicepresidente Jorge Glass, están esperando algún tipo de solvencia por su caso. ¿Sería prudente, dentro de los factores que están afectando al presidente Guillermo Lasso, ceder con esta figura de Glass fuera de la cárcel? A ver, yo no tengo, hola María José, no tengo criterio jurídico para poder analizar el caso como tal, pero yo creo que no hay que tener mucho criterio o amplitud para poder establecer abiertamente que es un caso eminentemente con connotación política. O sea, no nos engañemos, el tema de Glass es un caso político-jurídico o jurídico-politizado. Y al ser un caso político, a mí no me sorprende que alguien que tiene 40 y tantos votos en la asamblea tenga el poder de poder incidir en la justicia. Pero ahí hay dos actores, uno activo y uno pasivo. Y uno de esos actores es el gobierno nacional y el otro es el correísmo. A mí eso me preocupa, que termine siendo una persona, su libertad, moneda de cambio, que esté sujeta a las coyunturas políticas. Ese lamentablemente es el Ecuador. Yo no voy a entrar en detalles de si fue bien o mal sentenciado, pero lo que no me queda la menor duda es que es un caso político y eso deja mucho que desear en nuestra justicia. Ahora, y dentro de ese lado, porque sabemos lógicamente que no habría entonces que ahondar y tener también otra entrevista, pero de allí las alianzas que está generando el presidente Lasso tiende a tener una perspectiva opuesta al de la ciudadanía. Primero con tema de impuestos y esta reforma tributaria que se aprobó sin el apoyo de la Asamblea, sino más bien después de 30 días directamente pasó al registro oficial. Y ahora justamente estas particularidades de querer ceder ciertas figuras para poder generar estas alianzas que se necesitan en los curules. Pero ¿qué le espera más? Este apoyo por parte de la ciudadanía en este año turbio que ha tenido, con un primer check dentro de su lista, que es el plan de vacunación, o sus intereses políticos por encima del bien común. A ver, primero planteemos un poco la reforma tributaria. Y esto, José, tú sabes que a nosotros particularmente, voy a hablar en plural, nos afecta la reforma tributaria. Es una reforma que básicamente afecta a la clase media. En un momento que venimos en una crisis sanitaria, económica, en un sector, al menos en el Ecuador, el sector de Ecuador es uno de los sectores del planeta donde es más complicado sostenerse desde la clase media. Entonces, estas medidas tributarias, desde mi perspectiva, tienen una afectación directa en la clase media. Eso, de alguna forma,
por un tema político, por un canje político aparentemente que había hecho el gobierno con esta bancada, terminó costando una cantidad de impuestos la libertad de esta determinada persona. Ahora, lo clave aquí son los resultados que tenga la gestión del presidente. Y en ese sentido hay temas que para mí son imponderables e indiscutibles. Número uno, el tema de la seguridad. Ya hablamos de un poco de las cifras, hay que volver a esas cifras y hay que ver los por qué. ¿Sí? Con seriedad. Hay que hacer, para mí es un tema básico, primero de inversión pública. Esa es la clave. Hace como un mes yo estaba en un tema mecánico con mi vehículo y me encontré un agente policial activo, estuvo abajo en la calle, botado literalmente. Y resulta que este policía activo se había quedado sin gasolina y estaba tumbado y no tenía llanta de repuesto. Nosotros lo ayudamos, le llevamos la llanta a parchar, le llevamos una garrafa de gasolina y lo tanqueamos. No me corresponde a mí. Y no estoy haciendo gala de altruismo, sino todo. Es más, hasta lo filmamos, pero después por prudencia me pareció que no era prudente sacar a la luz este caso, porque podría afectar al policía. Entonces, ese tipo de situaciones son fundamentales. La inversión pública en cosas que no hay que discutir. No se puede, o sea, sí, la empresa privada puede ser accesoria o ayudante, pero no puede ser el leitmotiv de ciertos servicios públicos, mucho más cuando hay gente que se dedica a negocios de seguridad. Eso es una brutalidad. El tema de la salud, por ejemplo. El tema de la educación pública. Entonces, son temas que yo creo que eso no deberíamos ni siquiera que debatir. Eso ya está. Entonces, ojalá estas reformas de orden tributario, en un país donde el presidente te exige que tributes cuando tiene gran parte de su fortuna, bueno, digamos que no en paraísos fiscales, pero sí en otros países por intermedio familiar. Entonces, si esa figura no es testaferrismo, bueno, digamos que llamemos la solidaridad familiar. Entonces, tú no puedes meter ese tipo de acciones donde 600 periodistas del planeta lo cuestionan y aquí el 90% de los periodistas lo defienden. Este cuadro es muy gracioso en el sentido cómico, pero al margen de eso no puedes hacer eso y por otro lado exigirle a la clase media, que es la más golpeada, que sí pague impuestos, que es la que no tiene cuentas offshore o cuentas en Miami o en Delaware, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente, como todo político, cal y arena. Y en estas de cal y en estas de arena, ojalá valga la pena todos estos sacrificios que va a hacer fundamentalmente la clase media. Sí, solo para terminar, Osvaldo, si me permite, María José, son las 18 horas con 55 minutos. Osvaldo, dentro del marco del próximo año, sigo yo la última pregunta que tiene que ver con el tema político. Cuando yo decía que patea el tablero político Jaime Nebot, sí, porque aunque, y esto es muy personal después de lo que he visto en los últimos, al menos en los últimos meses, lo que ha hecho la prefecta con respecto a la expectativa del dragado, que es un viejo anhelo que no lo pudo cumplir hasta ahora ningún prefecto, más allá de cualquier cosa que se ha hablado, se intentó, pasó algo, etcétera, pero hasta el momento no se ha hecho y ahora aparentemente, tal como ha dicho la prefecta, va porque va. Ese va a ser un indicativo lógico de una obra palpable que se ve y que evidentemente afecta para bien a 8 provincias. Por lo tanto, creo que va a ser un despegue dentro del tema político de imagen de la prefecta. Pero en la alcaldía hay muchísimos problemas y hay una cantidad de posibilidades de candidaturas inmensa. Y entra allí, por ejemplo, la de Otto Sonnenholzner, que evidentemente también va a ser mucho más fuerte su presencia política el próximo año. Así que me parece que al menos durante el primer trimestre, Osvaldo, lejos de equivocarme, no sé si coincidas, pero va a ser muy, muy fuerte en materia de ambiente político calentándose en el primer trimestre. Claro, y tomando en cuenta que hay otras plazas en la República que también inciden, digamos, en la opinión pública, en la discusión, Quito, Cuenca, Manaví. Yo la verdad veo complicado, no lo veo a Otto dando el paso a la alcaldía de Guayaquil, aunque creo que tiene posibilidades, lo veo más centrado en el 25, y es legítimo, está en su derecho. Desde mi perspectiva, creo que en el 25 va a ser más complicado, pero bueno, esa es la decisión que él debería de tomar. No lo veo a Otto dando el paso cuando hablamos de otras alternativas. Veo una Cynthia Viteri que está consolidada, pero sin contendor definido, y un licenciado Jairala que todavía no define con contundencia su participación, más allá que los dos estén coqueteándose y, digamos, estén por ahí respondiéndose mensajes, están digamos, en ese filtreo político, están como consolidándose como contendores.
Entonces ya es una foto, un cromo repetido, en el sentido del pasado, ¿no? Habría que ver qué innovaciones tomaría una parte o la otra. Pero Cintia no es Nebot, ¿no? Nebot siempre ha mantenido una solidez, obviamente cuestionamientos, indudablemente. Pero bueno, el 23 creo que es un año que está por un lado lejos, pero por otro cerca, y sin duda la agenda va a estar en este escenario. No olvidemos también que el oficialismo baila en esta fiesta y probablemente tenga alguna alternativa o una opción. Y eso de alguna forma también, hablando más que de Otto, yo pensaría en Duarte. Duarte tiene aspiraciones mucho más grandes que sus realidades, pero eso igual en esto en esto manda digamos, lo que la gente hace o no hace y el tipo está trabajando. Puede ser o no simpático para muchos, pero el tipo se está moviendo. Así que vamos a ver qué pasa en este 23 y ojalá, querido José, tengamos mucho trabajo. Sí, señor, claro que sí. Lo más importante es eso, que se muevan las frutas, que haya trabajo y por sobre todas las cosas que haya respeto también. Este país merece respeto, merece tranquilidad, merece virar la página de esas peleas intransigentes, ilógicas y que además no ayudan en nada al pueblo ecuatoriano en general. Así que bueno, esperemos, mi querido Osvaldo, poderlo ver el próximo año en todo sentido y que sigamos contando con tu opinión, que es muy, muy valiosa, muy validera en los medios de comunicación nacionales y también internacionales. Muchas gracias. Si no te vemos, un fuerte abrazo, bendiciones por Navidad y feliz año nuevo. No, igualmente, muchísimas gracias. Se me escaparon que también el correísmo será un actor en esta sección, ¿vale? Un redactor programado y bueno, querido José, siempre un gusto atenderla. María José también siempre a la orden, es un gusto. Esta vez me despido porque tenemos otro medio que atender. Muchísimas gracias.